Hola, vamos a hablar de los intervalos musicales. Un intervalo es la distancia que hay entre dos notas, así de simple. El intervalo puede ser un intervalo melódico o un intervalo armónico. Un intervalo melódico, una nota después de otra, una melodía. Un intervalo armónico, dos notas juntas. El orden que más me gustó para explicártelo es ordenarlos desde el intervalo más armónico natural al menos armónico natural, ¿sí? Entonces, el primer intervalo que se da en la naturaleza es el intervalo de octava. Este es el intervalo más natural y más armónico, ¿sí? ¿Qué se quiere decir cuando se habla de armónicos? Bueno, vamos a escucharlo. Cuando yo toco una cuerda en la guitarra, por ejemplo, un la, es esa nota que estoy cantando. Pero también están sonando otras notas. Se dan de un modo totalmente natural, ¿sí? Vamos a tratar de escucharlos. El primer armónico que va a sonar va a ser la octava. Es esta nota. La. Vamos a ver si lo podemos escuchar. Recordemos que yo estoy tocando la. Y el primer armónico que se da naturalmente, la, ¿sí? Esa distancia es la distancia de octava, ¿sí? Sería la, ¿ok? Esa distancia, por ejemplo, que hay entre un do y un do, entre un sol y un sol, todas estas distancias son de octava, ¿sí? Lo que podemos escuchar es que casi ni se siente que estoy tocando dos notas, parece una sola nota. ¿Por qué pasa eso? Porque al tocar la octava, lo único que estoy haciendo es reforzar el armónico que se da naturalmente. O sea que se siente la nota un poquitito más gordita, pero apenas. Vamos a ver el siguiente armónico natural. Es el intervalo de quinta. Y le vamos a agregar un calificativo, el calificativo de quinta justa. ¿Sí? Yo le pongo una J nomás. Vamos a ver por qué decimos que es natural. Se da naturalmente y se reescucha. Lo estoy escuchando ya. El quinto sería... Vamos a escucharlo. Se escucha. Significa que si yo, por ejemplo, estoy tocando un la, el primer armónico que va a sonar va a ser este la. Y la quinta va a ser esta, ¿sí? El mi. Entonces, la distancia que hay entre un la y un mi es una quinta justa, pero en este caso el armónico se da a esta distancia. Las quintas son a esta distancia, ¿sí? La, mi, ¿ok? Avancemos entonces con los armónicos naturales. El siguiente armónico es la tercera mayor. Sonaría así. Recordemos que en los armónicos naturales esta nota se da mucho más aguda o más aguda todavía, ¿sí? Entonces hay una distancia muy grande. Nosotros la estamos comprimiendo y trayendo a la distancia mínima que hay entre la nota fundamental, o sea, y ese armónico, ¿no? Entonces no estamos respetando las distancias naturales. Por eso mismo ya se empieza a alejar un poquito de la naturaleza. La distancia natural posta es la octava, ¿sí? Después la quinta teóricamente se da a una distancia de 2 octavas. Nosotros lo estamos llevando a una. La tercera ya se da a una distancia más grande. Nosotros lo llevamos a una distancia chiquita. Entonces se empieza a desnaturalizar. Por eso acá pusimos que vamos desde los armónicos más naturales a los menos naturales, ¿sí? Los estamos forzando un poquito.
Además, lo que pasó es que Bach, con su clave bien temperado en el barroco, 1650, 1700, por ahí, por esa época, lo que hizo fue afinar algunas notas, sobre todo desde la tercera en adelante, las afinó apenitas para que encajen y se pueda tener un teclado en donde más o menos las notas sean simétricas, tengan una simetría matemática, ¿sí? La tercera mayor es la distancia que hay, por ejemplo, entre un sol y un si, entre un do y un mi, ¿sí? Sigamos entonces en el orden de lo armónico natural. Lo siguiente es la tercera menor. La tercera menor es la distancia que hay entre un sol y un si bemol, entre un do y un mi bemol. Vamos a escucharlo. Ya empieza a sonar un poquito más disonante y se empieza a sentir que son dos notas, ¿sí? Ya desde la tercera mayor ya se sentían que eran dos notas. La octava y la quinta se sentían como si era una sola nota, ya lo escuchamos eso. Entonces, cada vez más se empieza a sentir la independencia entre las dos notas. Vamos a hablar ahora de los intervalos hermanos. Intervalos hermanos también los podemos llamar los intervalos invertidos. Los armónicos naturales los estamos viendo hacia arriba, ya que vemos intervalos hacia arriba. Los invertidos son intervalos hacia abajo, ¿sí? Vamos a ver la hermandad que hay. Cuando se da un intervalo hacia arriba, por ejemplo el de quinta justa, si yo quiero buscar la nota a la que llego a través de la quinta justa, por ejemplo en el caso del sol, el re, si yo la quiero buscar hacia el otro lado, se va a generar otro intervalo. Si acá hay una quinta, desde acá hasta el re, hay otro intervalo. Este, por ejemplo, es el intervalo de cuarta justa. Es una distancia que es un poquito más pequeña que la distancia de quinta, ¿sí? Entonces, cuanto mayor distancia hay para arriba, menor distancia va a haber para abajo. Lógica. Ahora, vamos a ver, en la octava, si yo tengo un sol, una octava hacia arriba es otro sol, y si yo voy a buscar el sol hacia abajo, también voy a tener una octava, ¿no? Esto es casi evidente. Entonces lo que dijimos es que si una quinta hacia arriba, esta es la quinta, como el cuerno, y para abajo tenemos do, sol, do, sol, do, sol. Este es el intervalo de cuarta justa, el que estamos escuchando. Que es un intervalo como conclusivo, ¿no? Como el final de tango. Do, sol, do. ¿Cuál es el intervalo hermano de una tercera mayor? Una tercera mayor es, por ejemplo, la distancia que hay entre un sol y un si. Si yo busco el si hacia abajo, se va a generar toda esta distancia. Esta distancia es una sexta menor, ¿sí? Aquí tenemos una tercera mayor. Y hacia abajo. Podemos escuchar que el grado de disonancia, digamos, porque estamos aumentando acá la disonancia, esto es más armónico, y hacia el otro lado es más disonante. Pero el grado de disonancia en ambos intervalos, en estos intervalos hermanos, es el mismo, ¿sí? Vamos a escucharlo. El intervalo hermano de la tercera menor, que es la tercera menor entre el sol y el si, o el do, el sol y el si bemol, digo, y el do y el mi bemol. Si vamos a buscar, por ejemplo, un si bemol para este lado, tenemos esta distancia entre sol y si bemol. Es una distancia de sexta mayor, ¿sí? Una distancia que se va agrandando, más grande que las otras. Vamos a escucharlo. Tenemos el intervalo de tercera menor y acá la sexta mayor.
Acá, como para recordarlo, un intervalo invertido de una tercera mayor es menor y de la tercera menor es mayor. Acá me equivoqué. Vamos a ir directo al final. Vamos a spoilearlo todo esto. El último intervalo es el intervalo de tritono. Es el intervalo más disonante o más lejano a lo armónico natural, el intervalo de tritono. Ahora vamos a ver por qué se llama tritono, ¿sí? El intervalo de tritono es la distancia que hay, por ejemplo, entre un fa y un si, o entre un sol y un do sostenido, ¿sí? Vamos a escucharlo, el tritono. Bien, vamos a llenar este espacio, ¿sí? Solamente para mencionarlo. Estos intervalos, está bueno saber que existen, pero no son tan importantes de escuchar. La séptima mayor, después la segunda mayor, después la séptima menor y la segunda menor, como casi el intervalo más disonante que hay. Vamos a escucharlos. La séptima mayor. Ya empezamos a escuchar que es más disonante. Segunda mayor. Escuchemos una segunda mayor. Séptima menor. Segunda menor. Es el intervalo más chiquitito que hay. Es una nota al lado de la otra. Vamos a escucharlo juntos. Súper disonante. Que sea disonante no significa que está mal, significa que va a tener una personalidad, ¿sí? Cada intervalo de estos y estos tiene una personalidad. La disonancia no es algo que esté mal y lo armónico natural bien. Eso pensaban los gregorianos, los monjes. Ellos sí decían, cuanto más armónico natural, mejor. Nos vamos a mantener acá, ¿no? A lo sumo un poquito por acá, no sé, entre estas cosas, ¿sí? Pero no se iban de ahí porque ya les empezaba a sonar raro. Entonces, el intervalo de séptima mayor es el intervalo más grande de todos, el intervalo entre un do y un si, por ejemplo, ¿sí? El intervalo de séptima menor es entre un do y un si bemol. El intervalo de segunda menor, ya dijimos, es el intervalo más chiquito, por ejemplo, entre un do y un re bemol, ¿sí? Do, re bemol, o entre un mi y un fa hay una segunda menor, ¿sí? Al intervalo de segunda mayor, decíamos, se le llama tono, ¿sí? Y al intervalo más chiquito de todos se le llama semitono. Entonces, ¿por qué a este se le llama tritono? Porque está una nota y la otra a una distancia de 3 tonos. ¿Sí? Vamos a contar, por ejemplo, el sol y el do sostenido. Un tono, 2 tonos, 3 tonos. Perfecto, verificamos que el nombre es correcto. Ahora, si nosotros buscamos el intervalo hermano del tritono, busquemos el do sostenido para este lado, ¿a qué distancia está? 1, 2, 3 tonos también. Entonces el intervalo también es tritono. Estos son todos los intervalos que hay. Recordemos también que estos intervalos no es que se tocan para abajo ni nada. Obviamente un intervalo es la distancia entre dos notas. Por ejemplo, en una cuarta justa, entre do y fa es tanto para arriba como para abajo. Es la distancia, no importa si uno va para allá o va para allá, ¿sí? Entonces, bueno, esto es básicamente todo lo que te quería contar acerca de intervalos desde este enfoque, de esta perspectiva, que nos va a servir para todo lo que vamos a ver en adelante, verlo de esta manera. Así que espero que hayas entendido algo y si no, preguntá y podés también investigar por tu cuenta, porque yo te di un panorama rápido, pero me gustó enfocarlo de esta manera. Nada detendrá este principio del sol, la tremenda iluminación. Pronto se verán gente ir y venir, la parodia de hacer y obtener.